líneas perpendiculares respecto de los lados del cuadrado. En este caso en particular, ¿cierto? Podemos apreciar una propuesta de un módulo inicial, ¿cierto? Que de alguna manera deja plano con un pequeño pliegue, y el otro lado, o la otra mitad, logra un mayor espesor, ¿cierto? Una mayor altura. Y en base a esa propuesta, en conformación con los 9, capaz de proponer una forma final, y que nos muestra, ¿cierto? En esta vista frontal, disculpe, la forma definitiva. Pero lo importante también es desde la otra vista es entender que, por ejemplo, en este caso, una vista en diagonal nos muestra, ¿cierto?, este trabajo, cómo él, además de lo que ya explicó con respecto a estos planos, ¿cierto?, uno que se inclinan, que sobresalen, también son capaces de construir estos intersticios, estos espacios, pequeños espacios, que también son parte de mi propuesta, ¿no? Esto es como el alcance en el caso del paralelo 1. Y en el caso del 2, ¿cierto? Aquí tenemos un trabajo, en el caso de ustedes, que es un trabajo hecho en base a diagonales con respecto al cuadrado, que evidentemente no sean perpendiculares. Entonces, aquí también podríamos considerar y reparar, darnos cuenta, ¿cierto? Que este cuadrado, en este caso el alumno lo pliega en base a esta diagonal y con varias paralelas ocurre lo siguiente, que hay un lado que se mantiene la dimensión de la diagonal, pero en el otro sentido se acorta. Por lo tanto, este cuadrado termina siendo de alguna manera una especie de rombo, ¿no? Romboide, muy bien dicho. Eh, es otra manera, ¿cierto?, de proponer a partir de una figura en común que es el cuadrado. Esas son las diferencias respecto del paralelo 1 y el 2. Acá tenemos una diversidad de propuestas formales respecto de diversos compañeros. En el caso del paralelo 1, ¿no? Hay una diversidad importante, no menor. En este caso, ¿cierto? En el caso del primero, superior izquierdo, vemos, ¿cierto?, una cantidad no menor de pliegues que van conformando, ¿cierto?, estos como dentaduras, como estos dientes, ¿cierto?, que de alguna manera entre la luz y la sombra construyen una cierta textura. Sería importante también destacar que tal vez, no sé si será porque el papel era muy blando, tal vez se hubiese sido más rígido y ese resultaba otra cosa, pero empieza, ¿cierto?, a haber una deformación con respecto a los bordes, ¿no? Se empiezan como a curvar, ¿ya? En un caso cóncavo o convexo. Y tal vez esa es la parte de mi forma, ¿no? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, coincide esta línea que es cóncava y la otra convexa, que van calzando unas con otras y le van dando un ordenamiento, ¿ya? Interesante trabajo. En este caso tenemos una propuesta también que es muy simple, al igual que esta, que solamente trabaja, ¿cierto?, en un solo sentido el cuadrado, tanto en este como en este, pero en este la disposición es distinta. Uno se mantiene en la horizontalidad y otro en la vertical, pero además de ocupar el papel blanco, ocupa un papel blanco que tiene una textura que es rugosa, ¿ya? En el paralelo 1 ya uno me decía que simulaba, ¿cierto?, una especie de concreto, ¿no? Algo como pétreo. Y evidentemente es así. Por lo tanto, la cualidad de la forma no solamente va en términos de la forma en sí, sino también en cuanto a la superficie, ¿no? Que no solamente es blanca, sino que también es rugosa. En el caso de acá, también es muy simple, pero las ordena todas en un mismo sentido, y se dan cuenta, se mantiene en el sentido la misma dimensión de cada uno de los cuadrados, pero en el ancho se acorta, por lo tanto, termina siendo en definitiva un rectángulo. Y acá tenemos estos otros ejemplos, el ejemplo anterior que yo recién les he indicado. Acá hay un ejemplo respecto del paralelo 2, que es el caso de ustedes, con una diversidad de propuestas formales. Tenemos, ¿cierto?, en el caso de este superior izquierdo, el que está en la portada, que ya expliqué respecto de él, y acá hay otro que, en base a los pliegues, ¿cierto?, termina
de alguna manera construyendo una especie de círculo, pero que después más adelante van a ver que este círculo está conformado en base a diagonales. ¿Mm? Profe, Este también se es, está sí, viendo como la diapositiva anterior a esa. Sí, sí, esa es la de los círculos que estaba nombrando. ahí sí, ya, Sí, ahí sí ve. perfecto, gracias. Entonces, decía cierto que esta tiene que ver con una propuesta, cierto, que de alguna manera trabaja las diagonales y en base a diagonales conforma un círculo, pero que no es un, pero el círculo se conforma en la curva, por decirlo así, solamente en base a diagonales que después lo vamos a ver bien en detalle. En este otro caso, es bastante simple porque en realidad tiene una belleza y es muy potente desde el punto de vista de la forma, y solamente con tomarlo, ¿cierto? Con la diagonal, Profe, se está lo trabajan escuchando diagonales que cortado. se escucha cortado. No, ahí se arregló. Sí, que cuando estaba hablando de ese trabajo se escuchaba cortado. Ya, perfecto. Eh, digo, ¿cierto? Que este trabajo es un trabajo muy simple desde el punto de vista de la forma, pero muy potente, ¿cierto? Con respecto a lo que él propone. Porque la mitad, ¿cierto? Del trabajo está sin intervención a propósito, ¿cierto? Porque la otra mitad se trabaja en base a diagonales que convergen concéntrico, igual que este, pero fíjate que ocurre lo siguiente, estos vacíos, ¿cierto? También son parte de mi propuesta. Lo mismo pasa en este. Este tiene menor espesor, por decirlo, este es mayor espesor, y este es bien particular, ¿no? Porque en base a este módulo eh, es capaz de construir esta nueva propuesta. Bastante interesante. Acá yo tengo algunos ejemplos en particular, otros ejemplos, de los cuales ya hablé. El primero, ¿cierto? Creo, según precisión, tal vez el alumno, el autor o alumna autora me podría explicar, porque por lo menos es lo que la observación que hice yo cuando corregí el trabajo, es que pareciera ser que este trabajo, el uno, está hecho a partir de un rectángulo conformado por dos cuadrados contiguos. Y con eso lo pliega y levanta, ¿cierto? Este elemento vertical, perpendicular al resto del plano. Entonces hay que tener cuidado con eso porque el origen es un cuadrado, no un rectángulo. En el caso del segundo trabajo, el de acá, hay una deformación, ¿cierto?, con respecto al cuadrado en los bordes. ¿Mm? Por lo tanto, esa es parte de mi propuesta. Y también debería quedar de buena manera construida como tal. El caso del ejercicio 3 ya lo había hecho alusión a él, con respecto a la construcción de la textura particularmente, y evidentemente con respecto a la incidencia de la luz. El cuarto trabajo es una deformación, ¿cierto?, de las magnitudes, porque en un caso, ¿cierto?, más que se alarguen, se mantienen, y en el caso contrario, ¿cierto?, se acortan, queda como una diagonal, en este caso, ¿cierto?, queda una diagonal menor a la otra, y se transforma en definitiva en un rombo. Eh, Aquí hay una diversidad de ejemplos, ¿cierto?, muy diversos respecto de muchas propuestas de varios compañeros de ustedes, trabajos que de alguna manera logran cumplir con el encargo de buena manera. ¿Mm? Bastante bien facturado, una búsqueda formal interesante y con el uso, ¿cierto?, de la imagen con respecto a la luz también importante. Acá lo mismo. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, eh, esta construcción de este elemento formal es gracias al encuentro de estas cuatro, ¿cierto? Y que baja, a diferencia de este, que lo que hace, ¿cierto?, es que este encuentro sube, ¿no? Este es bajo y este es sobre. Entonces, hay una diversidad, incluso desde el punto de vista de la forma, dependiendo del punto de vista de que de donde yo lo miro, como cambia, ¿cierto?, esto hasta acá abajo. Lo mismo este. Acá hay un ejemplo en particular de un trabajo, como, ¿cierto?, desde el origen de un módulo, el módulo de origen, que es el primero, que está hecho en base a diagonales, y que da
cuenta después de una propuesta mayor con respecto al origen de uno. Pero la propuesta definitiva es este que está acá. Eh, el trabajo anterior que se acuerdan que yo les hacía alusión, que era circular, bueno, ahí se ve, ¿cierto?, el mismo trabajo visto desde un ángulo, en forma diagonal, que está compuesto, ¿cierto?, en base a elementos diagonales. Este también es interesante, ¿cierto?, como mi figura, ¿no? Como este alumno es capaz, ¿cierto?, de realizar una propuesta importante. Eso da un poco cuenta, ¿cierto?, de respecto del trabajo en general, tomando en cuenta, ¿cierto?, a los alumnos del paralelo 1 y el 2. Hago hincapié que yo este trabajo solamente, disculpen, puede corregir a quienes pudieron entrar dentro del periodo de entrega. Entonces hay una cantidad de alumnos que no los pude corregir porque como quedaron fuera de la entrega no me da acceso a poder ver los trabajos. Quiero recordar un poco las preguntas del paralelo 1, señalar lo siguiente. Lo primero es que este encargo del cual voy a dar cuenta ahora, la entrega no va a ser solamente hasta el día de hoy, sino que va a ser hasta el día domingo 5 de abril, hasta las 11:55 de la noche. ¿Ya? Un tiempo bastante holgado para que puedan ingresar sus trabajos, en el entendido que la gran mayoría lo puede hacer, pero hay alumnos que efectivamente están teniendo problemas para poder realizar la entrega, y esos alumnos, ojalá a través de sus propios compañeros, estos alumnos me hagan llegar su problemática a mi correo para yo a su vez hacerlo ver con los jefes de carrera. Entonces, lo primero es esto, repito, la entrega de este trabajo que es un certamen, es hasta el día domingo, hasta las 11:55, esa es la hora, no, por defecto me lo deja así. Y los que no puedan ingresar el trabajo en definitiva, por favor me lo hacen llegar a mi correo la inquietud para yo poder autorizarlos. Por favor, no me hagan llegar, porque me está pasando que muchos alumnos están ingresando las tareas al aula virtual y además me la están haciendo llegar a mi correo. Y usted entenderá que con 86 alumnos me saturan el correo, habiendo un lugar formal para entregar. Y recuerdo que el correo yo recibo las informaciones de todo lo que está ocurriendo en la escuela y en la universidad. Entonces, la idea es no hacerme llegar las tareas doblemente, ¿cierto?, en el aula virtual y en mi correo. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan y me ven? ¿Leticia? ¿Sí? Disculpe, profe. ¿Hay que hacer el mismo proceso si hacer un cuadrado 3×3 grande? Ya, mira, déjame primero las preguntas respecto a lo... Mira, déjame primero las preguntas con respecto a lo que he expuesto y ahora voy a dar cuenta de lo que tú me estás preguntando. Información para la escuela. ¿Pregunta con respecto a lo que he expuesto de las tareas? A ver, me recuerdo algunas preguntas del paralelo 1. Este trabajo solamente registro de la entrega, pero no tiene una evaluación de nota. Lo que sí yo he hecho en forma autónoma, una lista con la entrega y una evaluación mía con respecto al trabajo. Y yo, además de haber revisado el trabajo, les mandé una nota al respecto de ellos. ¿Sí? ¿Alguien pregunta? Sí, sí, se quedó pegada la pantalla. O sea, se ve en la pantalla infinita, así como que viene abierto esto. Y ¿Se escucha? ¿Se escucha bien o no? sí, se escucha. Sí. Sí, ¿Se por ve ahorita bien? Tengo una consulta. Bien. Ya. ¿Quién tiene No, pero consulta? ¿quién levantó la mano primero? Yo Aquí tengo se una terminó. consulta. Ya, ¿sí? Dijo ¿Marcos? que
hizo una corrección de cada uno. Sí. Sí, yo hice una corrección de todos los ¿y que eso lo entregaron dentro del mandó? periodo. Sí, por supuesto. ¿Y eso lo mandó? Sí, lo mandé. ¿En qué parte está? No lo he visto. Mira, lo que pasa es que se supone que cuando ustedes entregan el trabajo, dentro del plazo, yo accedo y califico. ¿Mm? Puedo calificar con nota o no, Sí. abro el archivo, lo veo, y después yo pongo un comentario. Y en ese comentario yo escribo respecto de lo que estoy diciendo, y a ustedes les llega un mensaje a su correo. O pueden ingresar incluso Hoy no me llegó al... nada. ¿Tú quién eres? Es Jan. ¿Dónde? Jan ¿Quién Urquiaga. está hablando? Lo entregué dentro del plazo. ¿Lo entregaste Jan, fuera? Jan, sí. dentro. El caso tuyo Sí. está recorregido, tu trabajo. Está corregido. Ya, lo veo en internet, en alguna parte. Trata de Ya, meterte tienes que revisar, Sí, explícale, por dónde favor. entregaste el trabajo. Entregaste el trabajo, ahí mismo te va a salir, o sea, te metes como si lo fueras a entregar Sí. otra vez y te sale abajo, te sale editar entrega y ahí te sale comentario y nota. Lo que pasa es que no te llega una notificación, tú gracias. tienes que revisar y ya. Sí. Ya, gracias. Ya, está claro. Oye, Pamela Guzmán está haciendo una consulta por el chat. La evaluación, las evaluaciones, por favor, no se entienda una evaluación literal en términos de nota de 1 a 7. Las evaluaciones son procesos de evaluaciones que son entre entrega y retroalimentación. Por lo tanto, lo que yo he hecho es abrir el archivo, ver su trabajo y en base al trabajo hacer una nota en texto, ¿no? Con referente al caso de cada uno. Ahora sí, el encargo que yo voy a hacer viene con una nota porque es un certamen, pero no para la entrega del domingo, sino que para la entrega del jueves 9, que es el día del certamen 1, ¿ya? Para que quede claro. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Ya. Profe, disculpe, ¿cómo sabemos si Sí. la calificación que usted los puso es buena o mala? Porque no sé. Se sabe inmediatamente por el comentario que yo hice. Está muy claro. Ah, ya, ok. Queda muy claro. Sí, queda muy claro. Oye, se ve que subí lo que es el encargo, ¿no? ¿Lo están viendo ustedes? Se ve el PDF, sí. Ya, perfecto. Sí, Oye, bueno, este PDF da cuenta del encargo como tal, ¿no? Este es el ejercicio 3, que en definiría es el precertamen 1. ¿Y por qué precertamen 1? Porque este ejercicio, repito, lo tienen que entregar hasta máximo el día domingo, 11:45 de la noche, para que yo el día lunes pueda corregir y retroalimentar, ¿cierto?, la entrega, de modo que ustedes el día jueves, yo después voy a indicar, voy a abrir la carpeta de entrega y el horario hasta que tope, para entregar en definitiva lo que sería el certamen 1, ¿ya? Eso con respecto a este precertamen 1. En forma ya más específica, la forma se mantiene, es un cuadrado, ¿cierto? El tamaño sigue siendo libre, el material es un papel blanco de cualquier textura y otro de color, cualquiera, pero que no sea negro. Y evidentemente ojalá este material lo tengan en casa para que no salir. La técnica de construcción se mantiene, es exactamente en base a pliegues, ¿cierto? En base a los necesarios que se requieran en cuanto a lo que van a proponer. Ahora, con respecto a este elemento o este módulo mayor que construyen en definitiva, el objetivo, ¿cierto?, nuevamente es construir un plano con espesor que está compuesto por 8 módulos blancos y uno de color. Repito, que no sea negro. Y que a su vez, ¿cierto?, construye este cuadrado mayor. Está hecho, ¿cierto?, solo en base a pliegues. En el caso del paralelo 1 se mantiene lo perpendicular y en el caso de ustedes en base a diagonales. Después, ¿cierto?, una vez definida esta forma, este módulo mayor, ojalá que esta forma sea distinta al ejercicio 2 que acabo de corregir, replicarlo, ¿cierto?, o repetir 9 veces, 8 blancos y uno de otro color, y luego, ¿cierto?, ubicar y disponer o girar hasta conformar esta nueva propuesta de este módulo mayor. Este punto lo quiero recalcar bien. Hay que sacar 3 fotos,
Cuando hablamos de frontal, por favor, es una desde arriba, ¿cierto? Que se vea de frente el trabajo. Las laterales lo que hacen, ¿cierto? Es un poco en base a la corrección que acabo de hacer, que den cuenta o se observen ciertas cualidades del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Y una vez que tengan definidas, ¿cierto? Esas tres fotos, entregar, ¿cierto? En un Word o PDF, o incluso hay unos por ahí que son en PNG, pero por favor que sea una sola imagen, o sea, una sola hoja. Y en esa hoja, además de subir estas tres imágenes, hay que, por favor, eh, entregar, ¿cierto? También con el nombre, con la carrera y el paralelo. Y aquí, bueno, aparece la fecha, pero está modificada. Fue modificada hasta el día domingo. Y hay una nota recordatoria, ¿cierto? De la diariamente durante el día jueves, ¿ya? A pesar de que hay un tiempo de entrega hasta el día domingo. Pero hoy día es el día que ojalá la gran mayoría pueda trabajar y me envíen, ingresen el trabajo, el encargo, y yo pueda responderles. Mira, la retroalimentación tiene que ver con subir, yo observar, subir de nuevo, yo seguir observando hasta que ojalá el trabajo quede bien definido. Por lo tanto, no hacer la última hora porque evidentemente que no hay tiempo para poder corregir. ¿Ya? Yo solamente los voy a poder abrir. Ya. ¿Preguntas con respecto al... ¿Aló? Profe, ahora con lo son 8 blancas y una de color. La de color Sí, la ponemos donde nosotros queramos. exactamente. Sí. Okay. Al encargo. Le voy a explicar la rúbrica, para los que no entienden. Se conoce como rúbrica de evaluación, ¿no? Que tiene que ver un poco cómo se va a evaluar este trabajo que tiene como fecha de entrega este día jueves 9 de abril. El primer ítem tiene que ver con la forma del módulo inicial, ya que es como el módulo de origen. Esta forma, ¿cierto? Para que esté muy bien entregada, tiene que ver con que este módulo, desde el punto de vista como elemento de origen, la construcción formal sea claramente definida, que no quepa duda. Después va bajando un poco cuando la construcción formal está definida. Y nada más, ¿cierto? Podría tal vez quedar un poquito subjetiva, pero por lo menos cumple de alguna manera. Después, ¿cierto? La construcción formal queda deficiente, no se entiende, no se comprende muy bien. Profe, Y no se está viendo la lámina de la rúbrica, está todavía mostrando la del encargo del ejercicio. ¿No le llega? No. A ver, espérate un poquito, déjame. ¿Ahí lo ven? Se sigue viendo la que dice encargo ejercicio. Ahí la pueden ver o no. No, se sigue viendo la de encargo ejercicio. Ya, voy a compartir de nuevo, espera un aspecto. Ya. ¿No lo pueden ver todavía? De hecho, no se ve que se mueva el puntero tampoco. Está pegado. Algo pasó. Sí, el problema es que por la hora, siempre esta hora empieza a pegársela. Están todos ocupando los mismos sistemas. A ver. Ahí se ve.
No, todavía se ve el encargo de ejercicio. Ahí sí, ahí se ve la rúbrica. Ya, perfecto. Ahí se ve, ya. Ya, yo estaba explicando, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene la rúbrica? La rúbrica lo que hace, ¿cierto?, es que declara el modo de evaluación respecto del trabajo que ustedes van a realizar para este día, la entrega definitiva, que es el día jueves 9. Entendiendo, ¿cierto?, que hay una entrega previa que es hasta el día domingo. Entonces, aquí hay un recuadro, ¿cierto?, donde lo primero que se va a evaluar es la forma del módulo inicial o este módulo de origen. Y tiene, ¿cierto?, una evaluación en 4 instancias, ¿cierto? La primera, ¿cierto?, que la construcción formal está claramente definida, o sea, no cabe ninguna duda. Después la construcción formal está definida, podría quedar con algunos atisbos de alguna subjetividad. Después está la construcción formal que está deficiente, que no queda clara. Y la última, ¿cierto?, es que no está sin construcción formal. Bueno, es cualquier cosa, por decirlo así, no se entiende. Después está la forma del módulo mayor, que es el que está conformado por estos 9, donde la construcción formal del concepto, y aquí es donde después vamos a hacer una intervención para que ustedes comprendan a qué nos estamos refiriendo. Este trabajo, cuando ustedes hagan la entrega, además de poner las 3 fotos, el nombre, la carrera y el paralelo, van a nombrar el trabajo. Le van a poner un nombre, ¿ya? Este concepto en el fondo lo que hace es que de alguna manera bautiza mi trabajo. Este concepto, evidentemente que un concepto es una palabra, ¿cierto? Textual, gramaticalmente hablando. Estos conceptos en general son conceptos que tienen ciertas características espaciales que son muy propias de nuestras carreras, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado de conceptos como horizontales, diagonales, textura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos esto de que este módulo mayor tiene que ser nombrado, significa que tenemos que darle un nombre, tenemos que decir qué es lo que estamos construyendo. Entonces, en este punto, lo que se evalúa, ¿cierto?, es que esta construcción formal del concepto esté claramente definida. Es casi como que yo veo el trabajo y yo mismo lo puedo nombrar y después cuando leo el nombre confirmo que efectivamente es por lo es lo que yo estoy por una construcción con algunas dudas podrían quedar, pero bien, después está esta construcción formal del concepto deficiente que queda disociado a la forma, porque en realidad no es lo que construye, y el otro, cierto, es que en definitiva la forma no se condice con el nombre. Eso con respecto al segundo ítem. El tercero tiene que ver con el nombre propuesto, ¿no? Del concepto propuesto. Esto quiere decir, ¿cierto?, que cuando yo nombro, este nombre se condice, ¿cierto?, con la forma propuesta del módulo mayor. Después este nombre del concepto se condice con la forma, pero no claramente, queda bien, pero no así de forma tajante. Después, cierto, queda de manera deficiente, y evidentemente el último es que no se condice para nada con respecto a este nombre. Ahora, si ustedes ven el porcentaje que tiene cada uno de estos puntos, los dos primeros tienen un 40% cada uno, y el otro es un 20%, es menor, porque evidentemente estamos en un proceso de aprendizaje donde es por primera vez donde metemos un elemento nuevo, que después, ¿cierto? El profesor Brahim va a explicar muy claramente respecto a qué nos estamos refiriendo, para que después, ¿cierto?, puedan entender a qué me refiero. ¿Pregunta al respecto? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, pero a mí me quedó claro. Que no queda claro. No, que sí me quedó claro, no hay pregunta. Yo, Ah,
Bien. Brahim, sí. Montserrat, dime. Profe, una pregunta. Entonces, ¿este trabajo se entrega hasta el domingo? Sí, hasta el domingo 11:55 de la noche. ¿Y lo que usted decía del tema del certamen, ¿Sí? es lo mismo que esto o es otra Claro, cosa? lo que pasa es lo mismo. Lo que pasa es que vamos a hacer una entrega previa para yo poder corregir y usted haga los reparos que corresponden para que entreguen en mejores condiciones la entrega. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Profe, o sea que el que vamos a hacer hasta el domingo, usted no lo corrige si tenemos que arreglar algo y después ese mismo lo entregamos el jueves. El jueves, el 9. Justamente. Sí. Javiera Rivera, Sí, ¿vas a mostrar algo con ejemplo? sí, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ya. Oye, Javiera, ella es estudiante de diseño, nos va a hacer una presentación porque hicimos el siguiente ejercicio. Los tutores están entregando un referente, que no es para copiarlo, sino que es un referente, para que ustedes puedan entender de mejor manera lo que nosotros estamos encargando. Entonces, en este caso, Javiera nos va a mostrar, ¿cierto?, una presentación como que ella fuera una alumna, pero nos va a dar cuenta del proceso de cómo llegó a lo que ella estaba proponiendo, para que puedan tener mayor claridad a lo que se está encargando. Ya, Javiera, ¿puedes hacerlo, no? Ya, perfecto. Ahí se ve Javiera. Te escuchamos. Javiera. Javiera, sí, ahí se ve. Se ve bien, Javiera. ¿No te escuchamos? Sí. Profe, se salió. Ahí, Ah, no, ahí ahí está. volvió. Sí. Javiera, ¿puedes compartir o no? Ya, comparte nomás. No se escucha. Ahí sí, ¿se escucha? Ahora sí, perfecto. Te Ya, sí, escuchamos ya, ahí. disculpe, que no podía. Ya, bueno, hice el mismo ejercicio que ustedes estuvieron haciendo y también con pliegues diagonales, con el paralelo 2. Entonces, bueno, aquí voy a explicar los puntos. Y el formato que utilicé fue un papel de oficio con la medida de 10 por 10. Y bueno, con respecto al concepto que hablaba el profe, usé el concepto de penumbra, que es una cualidad de la luz. Que bueno, aquí tienen la definición, que es del latín y que significa casi y sombra. Es una situación en la que hay poca luz, pero no llega a ser una oscuridad absoluta. Y bueno, acá tengo una pieza del módulo. Como dije recién, ocupé los pliegues diagonales. Y bueno, acá se ve la luz que llega y aquí una sombra que no llega a ser totalmente oscura. Y bueno, ¿cómo empecé haciendo esto? Se fueron observando los pliegues y qué sucede con la luz.
Según el pliegue del papel aparecen distintos tipos de sombras. Y una de ellas es la que definí como penumbra, que como dice la definición, es una casi sombra. Quiere decir que hay regiones donde existen sombras suaves, pero sin llegar a una total oscuridad, ¿ya? Y bueno, a diferencia de varios trabajos que vi de ustedes, porque también los fui revisando, que algunos tenían unos pliegues que generaban sombras más definidas y se podían ver varios como contrastes, ¿ya? Y bueno, aquí, más abajo, se ve el módulo mayor. Como pueden ver, de acá viene la luz y va generando distintos tipos de sombras. Aquí pega la luz más fuerte y aquí también, en esta área, y aquí se genera la sombra y aquí también. No sé si tiene alguna duda o algún comentario. Sí, hay un comentario, Javier, con respecto, se supone que no todos son los 9 blancos, hay uno que es de un color distinto. Sí, eso sí. Sí, y había que ponerlo. Y otra cosa, espera un poquito, Luciana, con respecto al concepto, en el caso de ella, ¿cierto? Habla de penumbra. Un poco, cuando uno nombra algo, todos nosotros tenemos un nombre, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, digo Javiera, puedo decir que se trata de un nombre femenino, pero ahora si digo Javiera Rivera, no sé cuántas Javiera Rivera dan. Y si después le pongo el segundo apellido, empiezo a acotar, ¿cierto? Por lo mismo pasa lo mismo con los conceptos que nosotros hemos trabajado. Si nosotros, por ejemplo, decidimos definir como concepto de nuestro trabajo horizontal, por ejemplo, o la horizontal, si me quedo solamente con eso, la pregunta es, ¿cuál horizontal estás construyendo tú? ¿La horizontal en penumbra? ¿La horizontal en penumbra fragmentada? Entonces, empiezo a acotar y a definir de manera escueta lo que yo estoy construyendo. De manera, ¿cierto?, que en el proceso en que yo estoy en esta búsqueda, puedo tener dos posibilidades, ¿cierto? O a propósito del trabajo que ya hice, de lo que yo he visto, los referentes que tengo, me propongo, ¿cierto?, trabajar con la penumbra y la busco y la construyo, o a la inversa. Es que en la experiencia, ¿cierto?, la intuición del trabajo que estoy haciendo, a mitad de camino, e incluso al final, cuando ya lo tengo hecho, lo puedo nombrar. Ambos caminos son lícitos, ¿ya? Ambos posibilidades. Lo importante es poder nombrar el trabajo que estoy realizando. Luciana, ¿tienes alguna consulta? Profe, cuando vayamos a entregar lo del certamen, tenemos que hacerlo así tal cual como lo tiene Javiera. O sea, tenemos que ponerse a observar unos pliegues, qué No, sucede con la luz, ¿no? No, este es un referente para que ustedes entiendan el proceso. La entrega es Oh, exactamente igual al ejercicio anterior, el 2. 3 fotos, nombre, carrera, paralelo y el nombre del trabajo. ok, En ¿y una en sola el hoja. nombre Sí, del trabajo tenemos que definirlo o solamente es el nombre? el nombre. No, el nombre. Ojalá que El nombre. sea mínimo de 2 palabras. 3 palabras, ojalá. Ok, O las que gracias. ustedes quieran, que mientras aquí no son gran texto. Sino que nombrar. ¿Mm? ¿Preguntas? Montserrat. Claro, hay que hacer lo mismo que hizo Javiera, pero les recuerdo que unos van con color. Unos van con color. ¿El nombre va en el archivo o va adentro? El nombre va adentro. En el archivo va el nombre del Ya, alumno. gracias. Oye, cuando uno nombra, estaba leyendo por ahí un nombre, lo que no pueden hacer, por decirlo de alguna manera, es un nombre figurativo. Por ejemplo, una estrella. Porque una estrella es una figuración de algo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Los conceptos son conceptos espaciales.
Alguien que preguntase creo que construye una estrella, no sé. Hay que despojarse un poco eh, de lo que uno tiene como prejuicios visuales permanentemente, ¿no? Oye, ¿una pregunta? Oye, le voy a, bueno, ahora va a exponer Brahim con respecto al término del concepto, ¿ya? Así que por favor, quiero que pongan atención, ¿cierto?, a lo que él nos va a exponer. Brahim, Brahim, sí, ya, perfecto. Esperen, estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, Se ve y se escucha bien. ya. Ok, aquí estoy con el audio desde el teléfono y mirando en el computador porque tuve un problema con el micrófono, así que... No, pero creo que es todo bien. Ya. Bueno, vamos a ahondar primero que todo en el concepto, en la palabra, en el término. Vamos a ahondar un poco más porque, como escucharon anteriormente, el profesor esta vez le encargó poder nombrar, poder bautizar su resultado, su obra. Entonces es importante que ahondemos en este término porque este término nos va a acompañar durante toda nuestra carrera, mientras estemos estudiando y luego en nuestro desempeño profesional. Siempre nos va a acompañar este término, que es el concepto de nuestra obra, de nuestro proyecto. Es importante tenerlo claro porque es el elemento en el cual se fundamenta todo lo que hagamos como resultado. Bueno, a continuación voy a presentar algunos ejemplos de cómo figurativamente, bueno, igual que en el paralelo anterior, yo les expliqué que lo que vamos a ver ahora trata de, en primera instancia, de abrir la percepción y abrir sus ojos, digamos, de de qué se trata el poder nombrar una obra, ¿ya? De qué se trata el concepto, el bautizar una obra. Así que voy a tratar de hacer algunos ejemplos, no quiero que se contaminen con estos ejemplos porque vamos a hablar de nombrar nuestra obra desde una espacialidad, desde una observación espacial, ¿ya? Pero yo lo que les voy a mostrar ahora es algunos ejemplos figurativos de cómo llevaron el concepto a una obra. Bueno, el concepto brinda un valor formal y estético a una obra o un producto final. Como vemos acá, tenemos el primer ejemplo arriba, donde hablando de una obra de arquitectura, pasamos desde un árbol, es un croquis, esto es un escáner de un proyecto de arquitectura, del proceso de un proyecto de arquitectura, donde desde un árbol, donde el ramaje de un árbol, pasamos a la estructura de un edificio o de una obra, y vemos cómo pasamos desde este elemento, que es figurativo, que es un árbol. Figurativo nos referimos a algo, como dice la palabra, que tiene una figura o una forma establecida, conocida, que no es abstracta y que nosotros podemos emular ciertas condiciones de ese elemento en nuestra obra, ¿ya? Pero esos ciertos elementos tienen que ver con condiciones espaciales, ¿ya? Si bien es figurativo, ya que pasamos de una
de un concepto de árbol a un elemento que sí se parece, arriba, el término figurativo se refiere a eso, es casi copiar la forma original, digamos. Más que un trabajo espacial, tratamos de copiar la figura en sí. Más abajo tenemos el ejemplo de una mariposa posada sobre una hoja y cómo esa mariposa, las alas de esa mariposa, inspiran al autor a utilizar este concepto y llevarlo a una silla. Estamos hablando de diseño. O en este otro caso, donde tenemos el croquis de un ojo y lo llevamos a un edificio. O sea, el concepto puede transformar lo invisible en visible. Lo que quizás no estábamos viendo a través de un trabajo de observación, lo podemos llevar a algo tangible. Pero la gran pregunta es, ¿qué es el concepto? Y el concepto, en nuestro caso, es el link, el puente entre una idea subjetiva. Esta idea subjetiva tiene que ver con como lo hicimos en los trabajos anteriores, que se iba descubriendo a través del hacer. Tomábamos un papel, lo íbamos doblando, íbamos viendo, claro, mira, me queda así, se ve bien, bueno, y lo hacíamos. Y generábamos esta modulación, la composición. Pero siempre nos saltamos el proceso del concepto, que hicimos sin una directriz ese proceso, o sea, la obra o el resultado, sin una directriz que nos fuese guiando o dijéramos, mira, vamos a hacerlo de tal forma, o voy a hacerlo de tal forma, que mi trabajo pronuncie la verticalidad, la horizontalidad, la diagonal a través de la luz, que esto tenga una proyección de tal cosa, que se pronuncie el horizonte, la fuga a través del horizonte, no sé. Esa directriz no la tuvimos. Podríamos hacer que esa directriz naciera a través del trabajo, por ejemplo, que naciera a través de un proceso que nosotros vamos descubriendo a medida que vamos conociendo el material, o también podría ser después, cuando ya tenemos el trabajo listo, lo observamos, vemos todas sus cualidades y decimos, mira, yo podría bautizar mi trabajo de tal manera. Hay diferentes formas de hacerlo. Ahora, esa forma depende de su forma de trabajo, más que nada. O sea, el resultado depende de su forma en el cual ustedes se sientan más cómodos, porque estamos recién acercándonos a este elemento nuevo que sería el concepto, o el nombrar, el bautizar nuestra obra. Entonces tenemos que el concepto es la esencia del diseño en sí, es el elemento el cual fundamenta nuestra obra. Yo en el paralelo 1 daba como ejemplo cuando uno va a, por ejemplo, a un museo y ve una obra de arte abstracta, siempre se enfrenta a la obra como diciendo, ¿qué es esto? O no lo entiendo la mayoría de las veces, si uno no ve la explicación del autor, ¿no es cierto? O el nombre del autor, y ahí uno puede decir, mira, sí, me parece que va por ahí. Eso, el nombre, generalmente es el concepto de la obra. Y ahí uno le queda más o menos claro de qué es lo que está tratando de mostrar el autor. Bueno, entonces tenemos que el concepto comunica las cualidades y las relaciones tanto de la forma como de la estética, ¿ya? En nuestro caso, como sale en el texto, tenemos que enfocarnos en las cualidades geométricas, espaciales, obviamente porque nuestro módulo, nuestro trabajo tiene que ver con geometría, con horizontales, con verticales, con diagonales. Entonces tenemos que enfocarnos en encontrar cuáles son las cualidades geométricas de nuestro elemento y ahí tratar de encontrar un nombre que se acomode, si bien podría ser posterior de terminar el trabajo o puede ser comenzando o haciendo bocetos, ejercitando la parte creativa antes de llegar a la obra final. Un concepto también puede ser una metáfora, como aparece, yo dejé acá en el croquis que aparece aquí en la pantalla. Una metáfora podría ser la luz que atraviesa el ramaje de los árboles, donde comparamos un término que existe en la realidad, pero lo sustituimos por uno diferente, pero guardando una semejanza, como aparece abajo, el término de metáfora. Podría ser ese nuestro concepto, como aparece en esta siguiente imagen.
donde el autor de quizás y en este caso este edificio existe en la realidad, el croquis que aparece acá, que está inspirado en el giro que hace un torso de una persona y que más que ser una cosa figurativa tiene que ver con la estructura, de cómo se estructura el edificio, pero tenemos un concepto detrás. No sale esta forma de la nada, o porque le gustó, o porque es bonito o feo. Tuvimos parte de la discusión de la clase anterior también tuvo que ver con eso, con qué es lo bonito y qué es lo feo. En arquitectura y en diseño ese término bonito o feo no existe, porque lo único que nosotros podríamos criticar es el concepto. Es tan subjetivo el que algo sea bonito o feo que podría venir una persona que encuentra hermoso algo y la otra persona lo encuentra horrible, pero si ese horrible tiene un concepto bien definido y bien fundamentado, en la parte estética quizás o nuestra apreciación pasa a segundo plano. Entonces tenemos que un concepto claro determina el valor estético de cualquier diseño. Estético no quiere decir que sea bonito o feo, sino que tenga coherencia. Ya eso tienen que tenerlo claro. Cuando nombren su proyecto, lo que más se va a evaluar es que tenga coherencia con el nombre, que ustedes cómo bauticen su obra. La calidad de un diseño se determina por el concepto formal y visual. En nuestro caso, formal, visual y espacial. Bueno, acá hay otro ejemplo parecido al del ramaje de los árboles, que de manera figurativa un poco copiamos las cualidades y las llevamos a algo construido. Y en el caso, bueno, acá también puse un ejemplo gráfico, donde hay que recalcar también que el primer acercamiento a una obra tiene que ver con este desafío del enfrentarse a la nada, o como yo lo llamé acá, el desafío del lienzo en blanco. No hablo del lienzo en blanco como una hoja en blanco, donde hay que rayar, sino que el lienzo en blanco me refiero al enfrentarse al trabajo sin prejuicios, así que no sea no sea bonito ni feo, sin prejuicios, sino que el poder llegar a la obra de manera que ustedes puedan conocer el material, trabajarlo, el proceso de jugar con el material, investigar sobre el material que están utilizando, trabajar con las manos, bocetear, la gente que le gusta utilizar los bocetos, croquis, tiene que ver con experimentar y llevar la idea al trabajo que tienen que hacer, a la obra. O sea, ¿a qué me refiero con esto entonces? Es que hay que ejercitar la parte creativa. No es llegar y hacer, quizá en este caso ahora, no es llegar y hacerlo como en lo otro, en el encargo anterior, hacer el trabajo y decir, mira, aquí se ve bien, ya me parece, y mandarlo, sino que ahora hay que ejercitar la parte creativa a través de, como sale acá, expresiones gráficas que tienen que ver con dibujar, con croquear, con trabajar con las manos, ir evaluando, decir, mira, desde este punto se ve bien y el concepto podría ser tal cosa porque la luz influencia de tal manera en mi obra que esto lo potencia. Entonces, la representación visible de la idea es el concepto. Lo que nosotros estamos viendo es la representación de nuestro concepto en sí. O sea, tiene que estar todo de la mano, conectado. Y un tip para enfrentarse a este encargo, hacerse preguntas y observar. Por ejemplo, hay personas que les gusta, no sé, o les parece más cómodo quizás realizar el módulo, después hacer, como lo hicimos en primera instancia, hacer la composición y luego observarla y hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿qué caracteriza mi trabajo? ¿Cómo está influyendo la luz en mi trabajo? ¿Hacia dónde se dirigen los pliegues de mi trabajo? Hacerse preguntas e ir contestándola y quizás en ese ejercicio aparezcan estos conceptos. Obviamente, también lo decían en la primera clase,
no vamos a pedir concepto a nivel de quinto año porque sabemos que estamos recién acercándonos a esta nueva idea del poder nombrar nuestro trabajo, que también tiene que ver con la observación, pero que sí tenga coherencia. Eso es lo que se pide, que tenga coherencia, que lo que uno esté observando en su trabajo se vea reflejado en el nombre. Y lo otro es que mientras menos abstractas sean las definiciones, más evidentes son las cualidades de este concepto. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Vamos a seguir. Bueno, y acá, para que nos quede más claro, dejé 4 ejemplos de los dos paralelos y donde el objetivo es que podamos nombrar, como un ejercicio rápido. Yo aquí hice 2 en el cuadrante A, o en el ejercicio A, hice, nombré la obra según lo que a mí me parecía, o según lo que yo veía, obviamente sin saber cuál fue la idea principal de la persona que lo hizo, pero hice un ejercicio para que ustedes más o menos vean, y dejé 2 espacios libres, que sería el B y el B y el D, para que ustedes puedan hacer el ejercicio quizás de nombrar el ejercicio de su compañero, la obra de su compañero, y hacer ese ejercicio y ver si tiene coherencia o no. El primero, yo lo nombré como reflejo de paralelos, porque quizás veo que acá hay un reflejo, una especie de espejo, donde se replica de un lado a otro, donde tenemos líneas paralelas y se pronuncian a través de la sombra. Podría quizás tener un tercer apellido que te hable de la sombra o de la luz. Y en el ejercicio C, mientras es muy parecido al ejercicio de Javiera, entonces lo nombré como penumbra en fuga. Penumbra en fuga, ¿por qué? Porque puede hablar de la penumbra, así como hablaba Javiera, es el trabajo de la luz, de la sombra, esta dualidad, estos grados de luz y sombra, la penumbra, en fuga. O sea, tenemos una fuga hacia el horizonte. Hay elementos que están convergiendo hacia un centro. Y eso tiene que ver con fuga, con mirar hacia el horizonte, hacer la direccionalidad de la vista, disculpen, hacia la fuga. Y eso principalmente, ya me gustaría que hicieran ese ejercicio de tratar de nombrar el B y el D. Ahora, con eso terminamos. No sé si el profesor tendrá alguna... Profesor Boris tendrá alguna opinión al respecto, pero me gustaría ver si podemos escuchar, si alguien se atreve a quizá nombrar, va levantando la mano, y cómo podríamos nombrar la imagen B y la imagen D. Ya, Luciana, dale. No, es que mi mano está levantada desde hace rato, pero ya yo había hablado. Ah, ok. A ver, me preguntan, ¿pero es solo poner nombre también o hay que poner una observación? No, en este caso se pide solamente el concepto, que sería el bautizar su obra, el nombre. Aún no va a entrar en fundamentar. Solamente el nombre. ¿No hay más? ¿No? ¿Se escucha, no? Marcos levantó la mano. Marcos. Marcos Escobar, ¿sí? ¿Sí? Sí, igual encuentro que es un buen ejercicio tratar de acercarse un poco al trabajo Sí. final, como nombrando, tratando de nombrar, porque así uno se hace más o menos la idea de lo que hay que llegar. Oye, mientras, si alguien, por último por chat, le pone un nombre, le pone B, tal nombre, o C, D, tal nombre. Yo quiero tomar a propósito de lo que Braskin acaba de exponer, que tiene que ver con el concepto, con el nombre. Mira, hay que comprender, voy a tomar 2 puntos que incluso también los tocamos en el paralelo 1. El primero, ¿cierto?, es comprender que aquí no hay trabajo bueno ni malo, sino que son trabajos que están en un proceso, que en un momento se va a cobrar, en este caso un certamen, en qué instancia están, ¿cierto?
Lo importante es estar en este proceso. El problema está, ¿cierto?, con los alumnos que no han tenido proceso porque derechamente no han trabajado o por alumnos que desgraciadamente han tenido mucho que ingresar. ¿Ya? Así que, por favor, esos alumnos traten, a través de los compañeros, llegar al profesor a través de mi correo para así yo poder saber qué ocurre con estos alumnos, que yo incluso los tengo anotados. Tengo el caso de Esteban Barriga, Jeremy González, Francisca Leiva, Ronaldo Pérez, Antonia Soriano y Cristina Villarroel, que son alumnos que nunca han ingresado al aula y evidentemente no tengo cómo evaluarlo. Entonces, si alguien sabe de ellos, es probable que dos cosas: han tenido problemas para ingresar o se han retirado incluso de la carrera, para yo a su vez, ¿cierto?, verlo con los jefes de carrera. Ya, pero dicho eso, voy a los 2 puntos. La idea es la siguiente. Tenemos un encargo, ¿cierto?, que nuevamente parte de un módulo único de origen, que es construido a través de pliegues diagonales y que él en sí, ¿cierto?, va a definir claramente su forma. Pero en el entendido que yo voy a tener que replicarlo 9 veces, pero de esos 9, 8 son blancos y uno es distinto. Es de otro color que no sea negro, sí. Puede ser rojo, amarillo o incluso de algún material distinto, un cartón color craft, no sé, pero que sea distinto al blanco. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que yo estoy en un proceso de búsqueda de algo que, además de construirlo como ejercicio 2, yo además ahora lo tengo que nombrar, lo tengo que bautizar, tengo que ponerle un nombre. Entonces, yo quiero hacer hincapié en algo que también lo dije en el paralelo 1, considerar lo siguiente. Al hombre, nosotros nos podemos diferenciar, ¿cierto?, en 3 instancias. La primera instancia es este Homo sapiens, ¿cierto? Este hombre que piensa, que reflexiona, que observa, que analiza. Entonces, en el primer ejercicio, y en el segundo de alguna manera, pero básicamente en el primer ejercicio fue casi intuitivo. ¿Ya? Intuitivo. Casi como cuando éramos niños, ¿no?, y jugábamos intuitivamente, sin ningún prejuicio. Pero en el segundo ejercicio ya aparece ya como el análisis, ¿cierto?, en la observación, y empiezo a tener ciertas respuestas en este proceso. Pero, por lo tanto, está este Homo sapiens, pero también está este Homo faber. El Homo faber se entiende como el hombre que hace, que, tal como se declara en esta asignatura, ¿cierto?, se aprende haciendo. Es a través de la construcción manual, ¿cierto?, por decirlo así, real, tangible, es que yo soy capaz de ir aprendiendo, ir descubriendo. Entonces, pero hay una tercera instancia de que es el Homo ludens, que yo creo que es el que sustenta a los anteriores. ¿Por qué? Porque el ludens tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con el juego. Y si nosotros, ¿cierto?, hacemos memoria en nosotros mismos, o si tenemos hijos, o tenemos sobrinos, en mi caso nietos, si nosotros vemos, ¿cierto?, lo que ocurre o lo que ocurrió con nosotros cuando niños, que nosotros de alguna manera éramos intuitivos, después adquiríamos ciertos conocimientos a través del hacer, pero lo más importante era esta cosa como del divertimento, el divertirse, ¿cierto?, haciendo. Y estas carreras, en particular arquitectura y diseño, si nosotros no nos entretiene, por decirlo así, de alguna manera, el hacer lo que hacemos, no podría ser, ¿no? No podría, no, si se transforma en algo tedioso, en algo que me complica, no debería ser eso, sino que todo lo contrario, tengo que estar abierto o dispuesto a que lo que yo haga, lo haga porque es una búsqueda, estoy en un proceso de búsqueda, ¿cierto? Y en estas 3 instancias, entendiendo que soy un Homo sapiens, un Homo faber y un Homo ludens. Por lo tanto, tengo que aprender
a comprender estas tres instancias. Pero además, cuando hablamos de referentes, porque en definitiva lo que hemos hecho con la presentación que yo hice, ¿cierto?, respecto de la corrección, con la que acaba de hacer Javiera y con lo que acaba de, ¿cierto?, de exponernos Brahim, son referentes. Pero por favor, estos referentes formales no son para que ustedes lo copien, sino que son para que ustedes les den luz, abstraigan, por decirlo así, cuál es lo, como decía recién, en el caso del punto 6 de Brahim, decía por ejemplo que el caso A, él lo nombraba como reflejo de paralelo. Es como yo quedarme con el concepto, con la idea, con lo que no tiene forma, de manera que se produzca, ¿cierto?, una sinergia entre todos, una retroalimentación, que en definitiva lo pasa en un taller. El taller, o los talleres, esa es una de las intenciones que tiene, es hacer taller, que es entre todos darnos luz, ¿cierto? Retroalimentarnos entre todos en base a un mismo encargo, pero la diferencia la hace en la respuesta formal que cada uno de ustedes hace. Este paralelo tiene 40 alumnos, por lo tanto tengo 40 propuestas distintas formalmente, pero con un objetivo o con un encargo original para todos. La diferencia la hace en la respuesta que ustedes hacen en cuanto a la forma y al concepto de cómo ustedes bautizan esa forma. Esa es la diferencia. Pero no es para copiar, sino que es para que a partir de estos referentes yo sea capaz de proponer mi propia obra. No la de otros, sino que la mía. ¿Ya? Eso quería hacer yo aclaraciones con respecto a lo que hemos estado conversando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Oye, entonces, para cerrar la clase, en el aula virtual está la clase 3, está ingresado, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado, falta, ¿cierto?, por ingresar los trabajos, ¿cierto?, de los tutores, el trabajo que ha hecho Brahim, y después me va a llegar el link con la grabación de la clase para que ustedes también la puedan ver, escuchar nuevamente y ver nuevamente, o para los que no han podido ingresar lo hagan, o que ustedes como compañeros de quienes no han podido le hagan llegar, ¿cierto?, los archivos para que puedan tener acceso a los que han tenido problemas, que son pocos, pero hay que tener consideración con ellos para que se puedan insertar, ¿cierto?, en la asignatura. ¿Consultas? ¿Se escuchó, no? ¿Cierto? Se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha bien todo? Sí, Ya, perfecto. ¿Hay consultas? Ya, jóvenes. Entonces, repito, a partir de hoy día ya está abierta la carpeta de entrega. Pueden entregar, ¿cierto? Y la fecha tope es hasta el día domingo 5, hasta las 11:55 de la noche. Bien, nos estamos viendo. Yo voy a cerrar la sesión para que puedan